Entonces, partamos con un casito, ¿cierto? Eh, que es difícil, ¿ya? Este es un caso difícil, que requiere en el fondo entender lo que está ocurriendo con el paciente, ¿cierto? Y tener un entendimiento como de cómo se analiza un paciente que se consulta por hipocalemia, ¿ya? Con la idea, veamos el caso y empezamos a hablar algunas cositas como introducción y ahí vamos viendo cómo orientar el estudio. Entonces esta es una mujer que tiene antecedentes de anorexia nerviosa y que en exámenes de rutina se detecta una hipocalemia. Tiene una presión de 100,50 y una frecuencia de 66, no da mayores datos, ¿ya? Eh, Así que asumimos que no hay conflictos de Beck ni ninguna otra alteración, o sea, no está edematosa, asumimos que no hay nada de eso, está el examen físico probablemente dentro de límites normales. Probablemente esté enflaquecida, ¿cierto? Ese tipo de alteraciones, pero no se describe nada más. Entonces tiene un sodio 133, tiene un potasio 3,2, un cloro 93, un bicarbonato de 32, en la crea 0,6, un BUN de 6, y en la orina de 24 horas, ¿cierto? Hay un litro de volumen de orina, el potasio urinario de 24 horas es 80 mil equivalentes por litro, el cloro urinario es 134, y el calcio urinario de 24 horas es 300 miligramos por día, el valor normal de menos 50. Entonces, si se fijan acá en nefrología y en el potasio, el análisis de laboratorio es importante. Y en nefrología hay que dar nefrología una especialidad que es más de laboratorio científico que de examen físico. En examen físico y en clínica uno lo que más ve son alteraciones del VEC, pues, o está edematoso, ¿cierto? O está hipovolémico, pero no hay mayores signos, ¿cierto? O maniobras que uno tenga que ir a hacer para evaluar los riñones desde el punto de vista de examen físico. Entonces, nefrología es una especialidad que es más de laboratorio, ¿ya? Eh, Como decía uno de los nefrólogos donde estaba eh, yo empecé a encontrar el paciente y dijo, no, pero muéstrame los exámenes. Quiero ver la verdad. Decía, la verdad está en los exámenes. Para un nefrólogo la verdad está en los exámenes. Eh, entonces, eh, la pregunta es, ¿cuál es la causa? ¿Cierto? Si esto es por abuso de diuréticos, por abuso de laxante, no síndrome de Gittelman, abuso de tiacida o por vómitos suprarrecticios. Suprarrecticio significa es como cuando el paciente oculta la información, no la quiere decir por alguna razón personal. Entonces, primero yo creo que es importante, cuando hablamos de potasio, ¿cierto? Hipocalemia. ¿Cómo se define hipocalemia? ¿Cuánto potasio tiene que ser? ¿Menos de cuánto? De 3,5. Menos de 3,5, ¿cierto? Menos de 3,5 mil equivalentes por litro. ¿No dice eso es una hipocalemia, ¿cierto? Eh, y antes de empezar, hay un concepto que es importante que tiene que ver con la relación que existe entre el potasio y el estado ácido base, ¿cierto? Y hay una relación que nos dice el pH es como inversamente proporcional, ¿cierto? Al potasio. Y ahí eh, esto es muy importante entender. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en un paciente que tenga una crisis hiperglicémica, ¿cierto? Que aumenta la glicemia, ¿ya? Hay por lo menos dos mecanismos por los que esto podría traducir una hipocalemia, ¿ya? Si te aumenta la glicemia, ¿cierto? Como veíamos cuando vimos, ay, disculpa, se me está cayendo la tableta para dibujar. Como vimos el sodio, ¿cierto? Que había una hiponatremia que era hiperosmolar, ¿cierto? Cuando hay osmoles, ¿cierto? En la sangre, eso atrae agua desde el intracelular, ¿ya? Y la célula adentro, el catión principal intracelular es el potasio, ¿cierto? Y el extracelular el sodio. Entonces, cuando hay esta fuerza de arrastre osmótica en un paciente con hiperglicemia, agua sale del intracelular y esa agua muchas veces sale potasio también por arrastre, ¿ya? El agua como que arrastra potasio desde el intracelular y por lo tanto lo que ocurre ahí es que aumenta la calemia, ¿ya? Eh, Pensamos que esto fuera, por ejemplo, una crisis de hiperglicemia de tipo cetoacidosis diabética. Entonces, cetoacidosis diabética, un estado con pH bajo, ¿cierto? En el cual el agua está saliendo hacia la extracelular porque hay mucha glicemia, ¿cierto? Está arrastrando potasio, está subiendo el potasio. Y aquí vemos la relación se cumple, ¿cierto? El pH baja,
el potasio sube. Es inversamente proporcional. Ahora, si pensamos que hay un estado también pensemos celularmente ahora. Tengo una célula acá, ¿cierto? Todas las células tienen una bomba acá, que se llama bomba de sodio y potasio, que lo que hace es sacar sodio y meter potasio. Saca 3 moléculas de sodio y mete 2 moléculas de potasio. Y esta es la bomba que permite en el fondo que el ambiente intracelular sea mayor en potasio adentro que afuera. Y afuera predomina el sodio. Entonces, si yo pienso, si esta bomba actuara más o tuviese más de estas bombas, ¿cierto? En la célula, más potasio entraría, por lo tanto el potasio extracelular baja. ¿Cierto? Y al revés, si yo bloqueo esta bomba, no soy capaz de hacer ingresar sodio, o sea, perdón, de hacer ingresar potasio desde el extracelular hacia el intracelular, por lo tanto el potasio aumentaría. ¿Se entiende esa idea? O sea, nosotros tenemos un catión intracelular que es predomina el potasio. Más no puedo mover esperen un segundito, no puedo mover la pizarra por alguna razón. ¿No? Problemas técnicos, se me quedó pegado el... Ahí sí, ya. ¿Cierto? Célula, extracelular, catión principal en el intracelular, potasio, catión principal en el extracelular, sodio, ¿cierto? Y esto para que se mantenga, tengo una bomba acá, que lo que hace es sacar sodio y meter potasio. Ese es el concepto. Si aumento la actividad de esta bomba, si esta aumento la actividad de la bomba, meto más potasio hacia el intracelular, baja la calemia. Si disminuyo la actividad de esta bomba, no ingreso el potasio del extracelular hacia el intracelular, aumenta la calemia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es importante que se entienda eso para continuar. Sí, Doc, se entiende. Sí, profe. Entonces yo tengo algunas cosas que estimulan la actividad de esta bomba, ¿cierto? Y entre esas está la insulina. Entonces, digamos, la insulina lo que hace es activar esta bomba y meter potasio hacia adentro, ¿cierto? Por eso es que la insulina se usa para tratar la hipercalemia. ¿No? Y tenemos otro estímulo que es importante, que son las catecolaminas, especialmente la activación de receptores beta. ¿Cierto? Cuando yo activo receptores beta con las catecolaminas, también se activa la bomba, ¿cierto? Y meto potasio para adentro. ¿Ya? Y ahí que el salbutamol se usa en hipercalemia. ¿No? Entonces, lo contrario, si yo tengo un déficit de insulina, como en un paciente con cetocidosis, ¿cierto? La bomba no está estimulado y tiende al potasio a no entrar y a aumentar la calemia. Entonces, esa es una de las razones por qué cuando yo tengo un paciente con cetocidosis tienden a tener hipercalemia, y la otra razón es lo que les expliqué antes, que producto del aumento de los osmoles en la sangre, ¿cierto? Se arrastra agua y el agua arrastra potasio, aumenta la calemia. Y en ambos casos se cumple la relación, ¿cierto? Que el pH es inversamente proporcional al potasio. Mientras más ácido, más aumenta el potasio. Y al revés, si tengo una alcalosis, el potasio tiende a bajar. ¿Ya? Y también otro concepto importante ahí es lo que un poco relacionado cuando veamos ácido-base. Cómo yo manejo los ácidos en el cuerpo, que están, y tenemos que acordarnos que fisiológicamente el organismo tiene dos formas principales de manejar el exceso de ácido. ¿Ya? Una es por la reabsorción de bicarbonato, ¿cierto? Y el bicarbonato después lo que va a hacer es tamponar, ¿cierto?, los ácidos, ¿cierto? Y la otra es por la excreción de protones, ¿ya? Pero los protones no pueden ir solos, ¿cierto?, en el colector, porque las moléculas cargadas en el fondo hacen reacciones, ¿cierto? Entonces esta molécula cargada positiva se une a otra que se secreta, ¿cierto?, a nivel de túbulo distal, que es el amoníaco, ¿ya? Y cuando se une este protón al amoníaco, ¿cierto?, forma ion amonio, y de esta forma, este ion amonio elimina el exceso de ácido, ¿cierto?, que tiene el cuerpo. ¿Ya? Y lo que ocurre es que cuando hay el potasio está aumentado, tengo una hipercalemia, esta hipercalemia lo que hace es inhibir, ¿cierto?, la excreción tubular, la excreción de amoníaco. Entonces, si yo inhibo la excreción de amoníaco,
no tengo con qué juntar ese protón, no lo puedo eliminar, ¿cierto? Y acumulo ácido y produzco acidosis metabólica. pH bajo, potasio alto. ¿Ya? Entonces esos son mecanismos por los cuales eh, el pH, ¿cierto?, tiene una relación inversa con el potasio. Eso va a ser importante para cuando veamos también ácido base. Ahora, ¿por qué puedo tener un paciente hipocalemia? ¿Cierto? Cuando analizamos un poco las causas de hipocalemia, tenemos o el diagnóstico diferencial, digamos, el diagnóstico diferencial de hipocalemia. Tengo tres principales razones. ¿Cierto? ¿Por qué puedo tener hipocalemia? Aumento de la excreción del potasio. ¿Aumento de la excreción por dónde? Renal. Pérdidas renales, ¿cierto? Puedo tener pérdidas renales. Y extrarrenales. Extrarrenales, ¿cierto? Principalmente gastrointestinales, ¿no? Sí. ¿Cierto? ¿Y el otro mecanismo? ¿Tiene relación con el dibujo de la célula que les puse recién? Alcalosis, ¿cierto? La alcalosis es una de las causas, ¿cierto?, que producen lo que se llama CHIF. Cuando esa alteración que les mostré con la bomba sodio-potasio TPA, ¿cierto?, que entra el potasio o no entra, dependiendo de la actividad, eso se llama CHIF. ¿Ya? O tiene un nombre en español, translocación de potasio, ¿ya? Pero todos le dicen CHIF. ¿Ya? Y cuando dice CHIF, en general estas causas son transitorias. ¿No? Son por actividades de la bomba. Me la voy a subir un poco porque esto tiene que quedar claro. ¿Cierto? Cuando se producen estas, por ejemplo, si yo le doy insulina, le doy mucha insulina a un paciente y activo la bomba, se produce un shift de potasio del extracelular al intracelular. ¿Ya? Y ese shift es transitorio. Por eso cuando yo manejo un paciente con hipercalemia y le doy insulina, el efecto dura más 6 horas y no dura para siempre. ¿Mm? Transitorio. Ahí están lo que son las catecolaminas, lo que ocurre con un poco con el estado de ácido base, ¿cierto? Producen alteraciones transitorias del potasio. Y ahí tenemos, ¿cierto? Dentro de las causas que producen CHIF, está como dice la alcalosis, ¿cierto? Estaría la insulina. Disculpen un momento, estoy medio atrapado. Ahí sí. Insulina. Estarían los beta-agonistas, ¿cierto? Que estimulan, ¿cierto? Dijimos esa bomba, ¿cierto? Y hay otras causas un poco más raras pero interesantes, como el hipertiroidismo, por ejemplo, la tirotoxicosis puede producir algo que se llama parálisis periódica hipocalémica tirotóxica, parálisis periódica hipocalémica tirotóxica, en el cual acá por alguna hay un hipertiroidismo que las hormonas tiroideas aumentan la actividad simpática, ¿cierto? Y al aumentar el simpático lo que estoy haciendo en el fondo es aumentar el estímulo de los receptores beta y haciendo shift de potasio hacia el intracelular. ¿Ya? Luego las pérdidas gastrointestinales, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto?, principalmente la diarrea. ¿Y los vómitos? ¿También o no? Sí, también puede, pero principalmente es diarrea. Principalmente diarrea. Los vómitos también producen hipocalemia, pero lo que pasa es que los vómitos lo que hacen es una alcalosis metabólica, y la alcalosis metabólica lo que hace es favorecer las pérdidas renales de, de potasio. En el fondo ocurre más o menos esto. Si yo tengo el estómago, ¿cierto? Y yo tengo acá cierto ácido clorhídrico, ¿cierto?, en el estómago. Y en condiciones normales, este ácido, ¿cierto?, se tampona después con un bicarbonato, ¿cierto? Para tamponarse el H se tampona con un bicarbonato. En el vómito, lo que yo pierdo es grandes cantidades de fluidos ricos en protones, de HCl, ¿cierto?, en cloro. Pero no pierdo bicarbonato.
Entonces, uno tiene que pensar que cuando hay vómito o cuando hay aspiración de secreciones por una sonda, por ejemplo, que en el fondo estoy sacando también el fluido del estómago, lo que estoy sacando principalmente son protones y cloro, pero no bicarbonato. Y el bicarbonato que se iba a usar para tamponar este protón que estaba acá, queda dentro del sistema, digamos. Queda dentro del sistema. Y en algún momento se va a tener que eliminar. Y cuando se elimine, va a llegar en el fondo al sistema renal, el bicarbonato. Y el bicarbonato tiene hay dos formas de pensarlo, tiene una carga negativa, ¿cierto? Al tener una carga negativa aumenta los aniones dentro del túbulo distal y del colector, y eso favorece que salga potasio desde dentro de las células del túbulo, y ahí se pierde potasio. Entonces, se fijan, no es que yo vomite potasio, sino que yo al vomitar estoy generando una alcalosis metabólica, porque queda bicarbonato en el fondo disponible, y ese bicarbonato cuando se elimine va a generar una carga negativa en el túbulo, eso va a hacer que salga potasio desde la célula, y voy a tener al final una pérdida renal de potasio. Entonces se produce hipocalemia, pero por una vía un poco más larga. Una consulta, en esos casos, ¿cuándo se mide el cloro urinario? Sí, ahí sirve el cloro urinario, porque el cloro urinario bajo significa que el paciente, eso es uno de los parámetros que sirven para saber que el paciente está vomitando, por ejemplo, que tiene vómito oculto. Eh, Cuando veamos ácido base, yo creo que va a quedar un poco más claro que hay unos casos que vamos a tener que descubrir eso. Sí. Entonces, y lo otro son las pérdidas renales, pues. ¿Y cómo sé yo que un paciente tiene pérdidas renales? ¿Qué examen podría pedir yo para saber si tiene pérdidas renales? De potasio. Potasio Potasio urinario. urinario, ¿cierto? Potasio urinario. Porque si en el fondo, si yo detecto mucho potasio en la orina, significa que el paciente está eliminando potasio. Si tengo un paciente con hipocalemia, ¿cierto? Que tiene potasio bajo, y el riñón está funcionando bien, ¿cómo debería estar el potasio urinario? ¿Alto o bajo? Bajo, porque está tratando Bajo, para porque está, conservar. exacto, ese es el concepto. Un riñón sano va a tratar de reabsorber, ¿cierto?, lo que le falta. Entonces, si tengo un paciente con hipocalemia, pero el potasio urinario está bajo, eso significa que su riñón está lo suficientemente bien como para reabsorber ese potasio, por lo tanto la alteración no está en el riñón. O es gastrointestinal o es shift. ¿Me fijas? Al revés, si yo tengo un paciente con hipocalemia y el potasio urinario está alto, este paciente está botando potasio por la orina, hay algún problema en el riñón que está haciendo que bote potasio. ¿No? Ahora, ¿cuál es el problema? Que el potasio urinario, a diferencia de cuando decíamos para hiponatremia, para hipernatremia, el sodio urinario, el potasio urinario se afecta mucho, no es tan, digamos, no es tan bacán, no tiene un rendimiento tan alto el potasio urinario de una muestra aislada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se altera mucho con el volumen. Entonces, puede salir un potasio, por ejemplo, falsamente bajo, porque el paciente esté con poliuria, está orinando tanto que está diluido, sale la concentración del potasio bajo. O al revés, el paciente estaba con oliguria, ¿cierto? Está orinando poca cantidad de volumen y el potasio sale alto, concentrado, y no representa realmente el estado del potasio actual del paciente. Por lo tanto, el gol estándar actual para saber si es que hay o no pérdidas renales de potasio es el potasio urinario, pero en 24 horas. No me sirve la muestra aislada, tengo que verlo en 24 horas. Y en 24 horas, depende de dónde lo lean, les puede salir más de 25 o más de 30. Significa que hay potasio urinario elevado, y eso significa pérdidas renales de potasio. Ahora, este valor de potasio urinario tiene el problema que tienen todos los exámenes de 24 horas, el problema de que hay una muestra adecuada, ¿cierto? Que pueden haber errores en la recolección. Por lo tanto, para tratar de mejorar esto, se creó un índice, ¿cierto? Que no vale la pena que sepan cómo calcularlo, que se llama el gradiente transtubular de potasio. ¿Ya? Y el gradiente transtubular potasio, para calcularlo, requieren los niveles de potasio urinario, de potasio en sangre, la osmolaridad plasmática y la osmolaridad urinaria. Y es un cálculo mutante, son varias divisiones que hay que hacer.
y en el fondo, si es que está alto, generalmente más de 4, significa que hay pérdidas renales. No vale la pena que lo sepan hacer, y si lo tienen que hacer alguna vez, calculadores que lo hacen, ¿ya? Lo que sí me interesa que sepan es que hay un nuevo parámetro que se está usando ahora, que es el de mayor utilidad clínica, que es el índice caliuria creatininuria. Así como hay proteinuria, creatininuria, como hay albuminuria, creatininuria, ahora hay un índice que se llama potasiuria, creatininuria o caliuria, creatininuria, que es la relación que existe entre el potasio urinario con la creatinina urinaria en una muestra, y ahí sí en una muestra aislada, ¿ya? Eh, y lo que permite en el fondo es que cuando tú corriges algo por creatinina, lo que tratas de hacer es eliminar el factor de volumen, ¿ya? Porque dentro de un volumen hay una cantidad determinada de creatinina. Entonces tú al dividirlo por creatinina tratas de eliminar esa variable y llegar a un valor un poco más fidedigno. Y se está validado que cuando este índice de potasio urinario por creatininuria es más de 13 miliequivalentes por gramo de proteína, de creatina, perdón, no de proteína, de creatinina, indica también pérdidas renales. Entonces, si usted realmente tiene un paciente con hipocalemia y quieren estudiarlo bien y saber si tiene pérdidas renales o no, tendríamos que pedir electrolito urinario y tendríamos que pedir creatinina en orina. Y con eso calculan el índice y ahí pueden saber si es que hay o no pérdidas renales, ¿ya? ¿Vamos entendiendo, no? Sí, profe. Sí. Ya, de acuerdo. Segundo que tengo acá los casillos. Ya. De ahí vamos a ver por qué pueden haber pérdidas renales cuando estudiemos el caso. Ahora, ¿qué ocurre cuando tengo un paciente con hipocalemia? ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas que pueden ocurrir? Debilidad muscular y arritmias. Musculares principalmente, ¿cierto? Todas las cosas que alteren el potencial de membrana, ¿cierto? Entonces, alteraciones musculares, debilidad muscular, calambre, dolores musculares pueden haber, etc. Arritmia, ¿cierto? Es lo más grave que puede aparecer, ¿cierto? Arritmia. ¿Algún otro tejido muscular que se pueda alterar con el potasio? Respiratorio. Sí, respiratorio puede ser, claro, porque en el fondo al afectarse el diafragma, ¿cierto? Se puede producir digamos, una hipoventilación porque el diafragma no está funcionando, está débil, ¿cierto? Y puede hacer una retención de CO2 por hipocalemia, sí, podría haber un aumento de la CO2, ¿cierto? ¿Ya? Y el digestivo, también hay músculo liso digestivo, entonces también pueden haber disminución del peristaltismo, ¿cierto? O constipación, o ilio, ¿cierto? Directamente. De todo lo que tenga músculo se altera, eh, entre ellos el corazón, que es lo más grave, ¿cierto? ¿Y cuál es la principal arritmia que se produce con hipocalemia, o la más grave? Que tiene un nombre francés. Torsada de pollo. Dorsal de Sí, punta. torsión de punta, ¿cierto? O torsade de pointe, ¿cierto? De la torsión de punta. Como la clásica. O sea, no es la, no es la más frecuente, pero es la clásica que siempre te ponen. Ok. ¿Qué ocurre con el electrocardiograma en un paciente con hipocalemia? La onda T se empieza a aplanar. Este me quedó re feo. No. La media P, ya no importa. ¿Ya? ¿Qué ocurre con la onda T? Se empieza a aplanar, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Empieza, digamos, a aplanarse, puede invertirse, ¿cierto? Junto cuando se invierte puede haber una infradineidad del ST. ¿Qué pasa con la P? Aumenta, empieza a crecer la onda P. Puede aumentar, puede haber una P grande, ¿cierto? ¿Qué pasa con el PR?
se prolonga, se estira, como que yo pesco el electrocardiograma y lo empiezo a estirar. ¿No? Se estira. Aumenta el intervalo PR. ¿Y cualquier onda aparece clásicamente? Que no se ve siempre. Onda U, ¿cierto? Onda U. Principales cambios del electrocardiograma en hipocalemia. Pero igual ahí tienen que saber lo que siempre se pregunta. ¿Ya? Y antes de entrar al caso, porque en el caso lo que vamos a hacer es analizar cómo llegamos a la causa, que es lo más difícil yo creo de hipocalemia. ¿Cómo manejo una hipocalemia? El tratamiento. Si tengo bajo el potasio, Profe, una duda, ¿el tratamiento depende de cómo esté el potasio o de los síntomas? el tratamiento depende en general, de cómo esté el potasio. Hay como las dos cosas, porque en el fondo tú cuando tienes un potasio levemente bajo, digamos que esté, no sé, 3,0, 3,5, ¿cierto? Probablemente no va a tener ningún síntoma. Va a tener algunos síntomas musculares leves. ¿Ya? A medida que empieza a aumentar el potasio, a disminuir el potasio en el fondo, pueden aparecer las complicaciones ya eléctricas, ¿cierto? Entonces uno dice ya, si está sintomático y el potasio de la disminución es leve, ¿cierto? Yo le puedo dar potasio oral. Pero ya si el potasio está, no sé, por menos de 3, eh, algunos dicen menos de 2,5, pero yo creo que menos de 3 es como hay que considerarlo, dependiendo del paciente, a lo mejor, no sé, pues si tiene 2,9, a lo mejor uno dice ya, a lo mejor intentémoslo con potasio oral y hagámosle un control. No, pero ya 2,5, 2,8 yo creo que ahí ya requiere en general menos de 3 una carga de potasio, una KCl endovenosa. ¿Y cuál es el problema? Es que el problema es que el potasio es muy difícil de predecir, o sea, yo no tengo la certeza de si este potasio bajó, no sé, por un mil equivalente. eh, Probablemente el déficit de potasio corporal que tiene es bastante mayor que eso, ¿ya? Como 200. O sea, como que por cada 1000 equivalente que baja el potasio, son como 200.000 equivalentes dentro del contenido de potasio corporal que se pierde, que no tiene. ¿Ya? Eso es aproximado porque es difícil de estimar. Pero ¿qué significa eso? Yo cuando tengo un paciente con hipocalemia, lo que tengo que hacer no es solamente corregir esto, sino que tengo que reponer como el potasio, reponer las reservas de potasio. Y si yo no repongo la reserva, eh, el potasio nunca va a subir. Entonces, por eso que a veces se demora en corregir la hipocalemia. No logro, en el fondo, tengo que llenar las reservas primero, y una vez que están las reservas llenas, empieza a subir el potasio plasmático. ¿Ya? Pero en general, una hipocalemia leve, uno puede darle potasio oral, y una hipocalemia ya menos de 3 pensar en KCl endovenoso. Y aquí aprovechar esto, ¿cierto? Para tocar un poco esto, yo sé que no, probablemente no lo han visto, las presentaciones, cómo tenemos potasio oral disponible, tenemos KCl, ¿ya? Que estas se llaman SLOCA, ¿la habían escuchado? No, No, profe. No, profe. ¿No? no. No. KCl, los LOCA son comprimidos de KCl y vienen de 600 miligramos. Entonces ahí, como salían algunos quiz, parece, ¿cuántos mil equivalentes de potasio le estoy dando en este comprimido? Y esto es algo que les va a servir para convertir siempre los miligramos a mil equivalentes. Y aquí es importante saber que los moles igual a la masa partido por el peso molecular. Esto es lo que van a requerir para hacer esto. Entonces, si yo digo, tengo 600 miligramos, ¿no? Y quiero saber cuántos moles equivale a esto, ¿cierto? Los moles de KCl, ¿cierto? Van a equivaler a 600 miligramos, o sea, 0,6 gramos, ¿cierto? Partido por el peso molecular del KCl, y eso lo pueden buscar en Google. Uno pone en Google peso molecular KCl, o peso molecular, la sustancia que tú quieras, y te aparece. O sea, no es necesario andar ya con la tabla periódica. El peso molecular del KCl es 74,5. Eso es un dato que tienen que buscar, no lo pueden dar. Entonces, si uno resuelve esta división,
yo ya la tengo hecha acá, pero esto les da 0,008 moles. ¿Ya? O sea, un comprimido Slowka tiene 0,008 moles de KCl. Y para pasarlo a milimoles, en el fondo lo multiplico por 1000. O sea, tengo 8 milimoles de KCl. ¿Ya? Y el KCl, ¿cierto? Es una molécula formada por un ion positivo y un negativo que tienen una valencia de 1. Por lo tanto, los moles, en este caso, como la valencia 1, es lo mismo que los mil equivalentes. Distinto es cuando la valencia es 2, ¿cierto? Hay que multiplicarlo por 2, por ejemplo, el calcio. ¿No? Pero como la valencia es 1, estos 8 milimoles es lo mismo que decir 8 mil equivalentes. De ahí que un comprimido de Slowka aporta 8 mil equivalentes de potasio. Y yo le estaba diciendo que cuando baja más o menos un mil equivalente, cuando baja, por ejemplo, el potasio normal un mil equivalente para abajo, esto equivale más o menos a 200 mil equivalentes de déficit. O sea, esta cuestión no aporta nada. ¿Mm? Le da 8 mil equivalentes, poquito, muy poco. Entonces, si yo quiero corregir a un paciente rápidamente, con Slowka no lo voy a lograr. Doy pocos mil equivalentes. Entonces, el Slowka se puede usar para hipocalemias leves. Y de a poquito se puede hacer cambio en la dieta, se trata de corregir la causa de por qué estaba con hipocalemia, ¿cierto? Y se le da suplemento de Slowka, que es más fácil de tomar por paciente, está más disponible, en todos lados hay. Aunque hubo un tiempo el año pasado, no, el año pasado no, ya hace como 3 años, y dije, no había Slowka en ningún lado. ¿Se entendió el proceso, no? Sí, profe, ¿una consulta en ¿Mm? paciente leve se hospitaliza o se trata ambulatoriamente No, el con la... paciente leve tú Sí, lo puedes manejar ambulatorio. ¿Sí? Sí, ya, no, no. y el Sí. cambio de la dieta no lo vemos nosotros, ¿o sí? O sea, lo que pasa es que ahí, a ver, ahí yo creo que no es mucho lo que puedes aportar en un punto de vista de la dieta, porque el déficit de potasio por baja ingesta es muy raro. Ahí lo más probable es que tengas que buscar la causa. Lo dije como ejemplo nomás. Pero en realidad no, los cambios de la dieta no, salvo que tenga un paciente con anorexia, como el paciente que tenemos acá, que probablemente haya que ajustar varias cosas, pero es raro que un paciente tenga hipocalemia solo por baja ingesta. Lo más probable es que tenga pérdida. Entonces, el paciente está con diarrea, pues hay que tratar la diarrea, ¿cierto? Y dejarle el suplemento de potasio. Ahí tiene más sentido lo que dije. Pero me interesa que O les quede sea, claro esta forma, porque esto con esto ustedes pueden transformar cualquier cosa a mil equivalente y sacar cuántos mil equivalentes tiene cualquier compuesto. Porque la otra forma en que viene el potasio, ¿cierto? Es el gluconato de potasio. Gluconato de potasio. Y el gluconato de potasio es un jarabe. ¿Ya? Eh, Creo que hay otros nombres comerciales, pero yo conozco el Yonca. El Yonca. eh, que es gluconato de potasio. Y el Yonca, ¿cierto? Tiene una presentación que es un jarabe al 31,2%. ¿Ya? Y acuérdense, cuando uno dice 31,2%, lo que está diciendo es que hay 31,2 gramos en 100 cc. Entonces, me acuerdo que en el quiz hay una pregunta que sale a cuántos mil equivalentes de potasio equivalen 15 cc de Yonca. ¿Mm? Entonces, en el fondo, es lo mismo con un paso más, ¿cierto? Porque acá yo tengo cuánto hay en 100 cc, yo quiero saber cuánto hay en 15 cc. Y ahí lo que tengo que hacer es una regla de 3 para saber en el fondo cuántos gramos hay en 15 cc. Y para evitar hacer todo esto, yo saqué que son 4,7 gramos. ¿Mm? Y hago lo mismo que hice con el otro, con el otro comprimido, ¿cierto? Con el jarabe ahora y digo, pucha, los moles van a ser igual a 4,7 gramos partido por el peso molecular, pero ahora del gluconato de potasio. Entonces pongo Google, peso molecular, gluconato de potasio, y el peso molecular del gluconato de potasio es más mutante, 234,246. ¿No?
que es una molécula más grande, ¿no? Estamos hablando de gluconato, ¿cierto? Gluconato, y hay que haber una molécula orgánica metida un poco más grande, entonces el peso molecular obviamente va a ser mayor. Y al resolver esto, lo que me da, lo tengo anotado acá, parece, no quiero resolver, no lo tengo anotado, hay que hacerlo con la calculadora, si lo están haciendo ustedes al mismo tiempo sería mejor. 4,7 dividido 234,246, eso da 0,020 moles. Y como los quiero en milimoles o mil equivalentes, porque la valencia es 1 del potasio, lo multiplico por 1000 y esos son 20.000 equivalentes. Entonces 15 cc de yonca dan 20.000 equivalentes de potasio. Y de hecho cuando uno usa yonca, generalmente uno deja el yonca 15 cc cada 8 o cada 6 horas podría ser. Y ahí tú le estás aportando, ¿cierto? Por lo menos 60 u 80.000 equivalentes de potasio, que harto más que 8.000 equivalentes del Slowcast, ¿sí? Entonces, es bueno este jarabe para subir potasio, si quieres subir potasio oral, es una buena alternativa. El problema es que a veces es mal tolerado, al paciente le produce náuseas, pero bueno. Doctor, una No, consulta. digo, ¿Por cuánto tiempo se da ese tratamiento? hasta que corrija en el fondo el potasio y corrija la causa. O sea, lo que hay que hacer acá es dejar el tratamiento y controlar el electrolito de nuevo. Y controlar de nuevo, depende de... Si tiene un paciente, por ejemplo, con diarrea y que no se corta la diarrea, probablemente vaya a necesitarlo varios días para mantener el nivel de potasio más o menos. Si se soluciona la causa, a lo mejor con 2 días de tratamiento ya lo llevas a niveles cercanos a lo normal y se puede suspender. Pero ahí depende de la causa. ¿Las suspensiones con resultado de examen de control? Sí. Sí. Tengo que tener, o sea, si yo hago un cambio en los electrolitos, lo que dice, no puedo estimar cuánto tiempo voy a dejarlo. O sea, puedo dejarlo un tiempo y pedirle el electrolito de control. Y el otro es el KCl endovenoso, ¿cierto? Que tiene otro problema, ¿cierto? Que el problema es que la molécula esta es muy irritante, produce flebitis en los vasos cuando se inyecta por vía periférica. Entonces hay que estarlo vigilando y hay que tratar de no dar una concentración tan alta. Y si tú requieres mucho KCl endovenoso, lo que tienes que hacer es instalar un catéter venoso central y pasarlo por ahí. Pero igual es importante, yo creo que tengan una idea de cómo viene, ¿cierto? El KCl endovenoso, ¿cierto? Viene en ampollas al 10%, o sea, 10 gramos por cada 100 cc, y las ampollas vienen de 10 cc. O sea, si hay 10 gramos en 100 cc, pero tengo solo 10 cc, le estoy dando 1 gramo. O sea, cada ampolla trae 1 gramo de KCl. Y si hacemos el cálculo para saber cuántos miliequivalentes corresponde 1 gramo de KCl, tenemos que, dividirlo, ¿cierto?, por el peso molecular del KCl, y eso para no aburrirlo, eso es 13,5 miliequivalentes. O sea, eso es lo que tiene una ampollita KCl. Y yo creo que esto lo van a ver más en el internado, porque en el internado van a dejar cargas de potasio frecuentemente a los pacientes. Para que tengan una idea nomás y no alargar tanto la reunión, lo habitual o lo más usado cuando uno indica es dejar 3 ampollas de KCl, o sea, le estoy dejando 3 gramos de KCl en 500 cc, solución salina, 0,9%, a pasar en 6 horas. O en 8 horas podrían pasarlo si el paciente tiene los vasos más delgados, ¿ya? Y cuando lo pasan de esta forma, la concentración igual es más alta de lo que sale, porque si ustedes revisan la literatura, dice que no debería pasar idealmente una concentración de 20 miliequivalentes por litro, el KCl,
pero que podría alcanzar hasta 40 miliequivalentes por litro. Pero lo que usualmente pasa es que uno lo pasa a 60 u 80 miliequivalentes por litro, la concentración del... Entonces, con esto, si no me equivoco, me estoy pasando un poco de esta raya, pero lo que hay que hacer es administrarlo y observar. Ahora, no te puedo decir como desde el punto de vista de evidencia, pero usando esto por vía periférica, no he visto flebitis, es como, no, es como poco probable. Y como vamos a ver de ahí, cuando tú tienes una hipocalemia, en general hay que asegurarse también de que el magnesio esté bien. Una de las causas de hipocalemia que no responde al tratamiento es la hipomagnesemia. Entonces, en general, cuando uno deja una carga de potasio, también le agrega una ampolla de sulfato de magnesio. ¿Cierto? Por si tiene hipomagnesemia. ¿Cierto? Y lo que ocurre ahí es que el magnesio, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes de que en el túbulo colector, ¿cierto? Hay un canal ENaC, ¿cierto? Que es estimulado por aldosterona, que lo que hace es reabsorber sodio, y esa reabsorción de sodio al final hace que se haga el lumen más negativo, ¿cierto? Por lo tanto, el potasio por el canal ROMCA sale hacia la orina, ¿cierto? Y se elimina. Y por este otro lado salen, por la célula intercalada botan protones, por el mismo mecanismo, ¿cierto? Y por eso se elimina potasio. Bueno, este canal ROMCA que bota potasio se regula por magnesio, ¿ya? El magnesio lo logra cerrar, ¿ya? La puerta de ese canal, por así decirlo, si es el canal, la puerta está hecha de magnesio. Entonces, si yo no tengo magnesio, la puerta queda abierta y sigo perdiendo potasio. Entonces, tengo que siempre corregir el magnesio cuando voy a corregir una hipocalemia. Hay harta información de esto, pero lo que me interesa es que tenga claro que el potasio se puede corregir por vía oral o por vía endovenosa, que por vía oral tiene dos alternativas, tienes KCl, tiene gluconato de potasio. Para efectos de una prueba al nivel de ustedes no les voy a pedir que calculen nada de esto, pero creo que es importante que lo hayan visto alguna vez antes, porque cuando llegan a internado siempre este es el problema, que no pueden captar cuánto miliquidante le estoy aportando de cada cosa, o siempre les preocupa eso. Si tú me preguntas a mí si es necesario saber hacer todo esto para ejercer una buena medicina, o sea, para ser un buen médico, claro que sí, pero un médico que que no es bueno en esta parte matemática se puede desempeñar igual porque terminan aprendiéndose las cosas porque saben que así. Uno sabe que tiene que pasarle no más de 3 KCl en 500 cc por la vía periférica. Pero es importante que ustedes sepan por qué. ¿Por qué? Porque cuánto miliquidante le voy a subir, tener un poco de racionalidad lo que están dejando, para hacer la diferencia. Entonces, eso. Como digo, para nivel de ustedes en la prueba no les voy a preguntar ejercicios de cálculo de miliquidante ni nada de eso, pero es importante que lo sepan para que después no les cueste tanto, se acuerden cuando sean internos. ¿Cómo Disculpe, vamos? y en el, ¿Mm? bien, en Dime. el caso de tener un hipomagnesemia, creo que se le dice, ¿Ya? ¿Sí? ahí ¿cómo se corregiría? Porque como te digo, el magnesio sale arrastrado. No. Lo que tú, cuando tienes bajo el magnesio, ¿cierto? El magnesio no tengo el magnesio en el fondo, es como el portero. No tengo el magnesio en la puerta, por lo tanto el potasio sale. El potasio sale. Entonces, si yo doy magnesio, el aumentar los niveles séricos de magnesio permiten que el portero vuelva a ponerse acá y sea capaz de cerrar la puerta. Y al cerrar la puerta, el potasio deja de salir y el potasio sube. Entonces, el mensaje es que cada vez que tengan una hipocalemia, descarten que haya una hipomagnesemia. Porque si hay una hipomagnesemia, por mucho que corrijan el potasio, va a volver a bajar porque la puerta está abierta. Ah, ya, no es como que la hipocalcemia va a producir la hipomagnesemia. Hipocalemia. No. O sea, eso, ya. No es que no es que la hipocalemia baje No. Es que yo tengo un paciente, por ejemplo, con hipocalemia, y una de las causas por la que esa hipocalemia se produce, o porque esa hipocalemia no corrige, es que puedo tener el magnesio bajo. Entonces, si tienen un paciente con hipocalemia,
acuérdese de medirle el magnesio. Si el magnesio está bajo, tengo que corregir el magnesio porque si no, no voy a poder corregir nunca el potasio. Ya, ahí entendí. ¿Sí? De acuerdo. Ya, entonces, en este caso, lo que nosotros queremos es tratar de saber, ¿cierto? ¿Cuál es la causa de esta hipocalemia? ¿Cierto? Una paciente, ¿cierto? Que además tiene un poquito de hiponatremia. ¿Mm? Y lo que tenemos acá es el potasio urinario. No tenemos el índice caluria proteinuria, perdón, caluria creatininuria. Tenemos el potasio urinario. Y habíamos dicho que el corte era más o menos, algunos libros dicen 25, otros libros dicen 30. Entonces, es más de 30. Por lo tanto, ¿cuál es la causa de, de disminución del potasio de esta paciente? Pérdidas renales. Pérdidas renales, ¿cierto? Porque tengo aumentado el potasio urinario. Doctor, tengo una Dígame. pregunta ¿Mm? respecto como al manejo de la hipocalemia. Si hay hipocalemia y además hipomagnesemia, por ejemplo, consumo de diurético, ¿en este caso se debería suspender el diurético al tiro o se sigue? Sí, po, si es la causa sí, de hecho, diuréticos puede ser una de las causas de hipocalemia. Y si el diurético es la causa, si tú cuando haces el análisis dices que es la causa del diurético, hay que suspenderlo. Claro, Ah, ya. claro, Ya, claro. ya. Claro, esto del tratamiento en el fondo para reemplazar potasio, ¿cierto? Es como para subir el potasio o reemplazar el número. Pero aparte está el tratamiento de la causa, ¿cierto? Si la causa es exceso de diurético, hay que suspenderlo. Y para eso es el caso de ahora, ¿cierto? Para ver el tratamiento de la causa, o sea, el descubrimiento de qué causa es. Entonces, esta hipocalemia es con potasio urinario alto, por lo tanto, tengo pérdidas urinarias o pérdidas renales de potasio. ¿Ya? Y cuando tengo un paciente con pérdidas renales de potasio, yo tengo que fijarme en una cosa, ¿cierto? Que es la presión arterial. ¿Ya? Si está hipertenso, si tengo una hipocalemia en un paciente hipertenso, yo digo esto puede ser algún tipo de hiperaldosteronismo. ¿Ya? Y eso lo vamos a dejar acá en veremos, porque no es el caso, esta paciente no está hipertensa. ¿Ya? Y si está normotensa, o normotenso, ¿cierto? Eh, o con el DEC un poco disminuido a lo mejor, eh, yo ahí pienso este paciente o puede tener varias causas, ¿ya? Y para poder ordenarse en las causas, es importante acá se mezcla un poco con ácido base. Puedo tener una acidosis metabólica o puedo tener una alcalosis metabólica. Si tengo un paciente con hipocalemia, ¿cierto? Que está normotenso y está acidótico, ¿cierto? Eso probablemente sea una acidosis tubular renal. Este tema es denso, ¿ya? Y lo vamos a revisar un poco para que entiendan, no es necesario que lo sepan completamente, pero para que entiendan cuando veamos ácido base, ¿ya? Eh, entonces, cuando tengo un paciente hipocalémico con acidosis metabólica, esto puede ser una acidosis tubular renal, ¿cierto? Podría ser una diarrea, pero va a ser evidente porque va a tener la historia, ¿cierto? De diarrea, ¿cierto? Y la acidosis tubular renal puede ser una tipo 1 o tipo 2, ¿cierto? La tipo 4 es hipercalémica, ¿ya? Eso lo vamos a ver cuando veamos ácido base. Eh, o puede ser con una alcalosis metabólica, ¿ya? Eh, y cuando yo tengo un paciente con alcalosis metabólica y pérdida de potasio, ¿cierto? Eh, yo tengo que pensar que este paciente lo que tiene es un aumento de la llegada de sodio al túbulo distal. Y déjenme explicarle algo para que entiendan esto. Esto es difícil, pero no es tan difícil, es como difícil de entender. Pero
Vamos a agrandar acá un pedazo de acá. Voy a correr un poco para el lado porque necesito más espacio. Vamos a tomar este segmento que es del túbulo distal y colector, ¿cierto? Algunos le llaman segmento conector. Ahí está. Para acordarnos, ¿cierto? Que yo les decía que acá había un canal que se llama ENaC, ¿cierto? Que lo que hace es reabsorber sodio. Después hay otro acá que secreta potasio, ¿cierto? En las células principales del túbulo colector. Y hay otras células que se llaman células intercaladas del túbulo colector, que lo que hacen es secretar protones. Y este canal ENaC que está acá es estimulado directamente. Bueno, acá debería estar el receptor de mineralocorticoides, ¿cierto? Y aquí actúa la aldosterona. O sea, la aldosterona lo que hace en el fondo es favorecer la reabsorción de sodio y favorecer la eliminación de potasio y de protones, porque al reabsorber este sodio, estoy sacando una carga positiva desde el lumen de la orina, ¿cierto? Y se está volviendo más negativo, y al volverse más negativo, el potasio que es positivo, ¿cierto? Y los protones que son positivos tienden a salir. Entonces, cuando yo tengo en el fondo un exceso de aldosterona, lo que ocurre, reabsorción de sodio, eliminación de potasio, eliminación de protones, lo que ocurre es hipocalemia, alcalosis metabólica, y podría haber un poquito de hipertensión, ¿cierto? Hipertensión por la reabsorción de sodio. Pero este paciente, Bueno, pero este paciente no está hipertenso, vimos el lado que no está hipertenso, ¿cierto? Entonces tiene una alcalosis metabólica. Y la alcalosis metabólica, lo que está traduciendo en el fondo es que a este sujeto le está llegando a lo mejor más potasio acá al túbulo distal, y al haber más potasio, obviamente va a haber más potasio disponible para entrar, y va a generar un efecto similar a que si hubiese exceso de aldosterona, pero no lo hay, y por lo tanto va a botar protones y va a botar potasio, y se genera una alcalosis metabólica, pero por aumento de la llegada de sodio al túbulo distal, no por hiperaldosteronismo. ¿Cómo vamos? ¿Se va cachando? No, no, porque esto es como caos mental. Profe, ¿Mm? lo que estaba hablando recién ahora era eso de los defectos tubulares, esos síndromes que, como genéticos, Sí, vamos ¿o a llegar no? a eso. Vamos a llegar a eso. Ah, Pero estamos ya. viendo cómo se llega del análisis hacia eso. Sí, vamos a llegar a eso. Y la idea, como digo, es tener la idea general, no como entenderlo un poco, ¿ya? Entonces, cuando tengo una hipocalemia sin hipertensión, con alcalosis metabólica, ahí, como decía su compañero recién, lo que debiera yo ver es el cloro urinario. ¿Por qué el cloro urinario? El cloro urinario me va a hablar, me va a permitir a mí saber en forma más segura si hay o no algún grado de contracción del BEC, ¿ya? Porque eso dijimos que a veces clínicamente no somos capaces de distinguirlo. Y así como en el sodio usábamos el sodio urinario para saber cómo estaba el BEC, cuando hay alcalosis metabólica usamos el cloro urinario para poder determinar si hay alteración del BEC. ¿Y por qué pasa esto? Porque si yo tengo una alcalosis metabólica, significa, ¿cierto?, que tengo aumentado el bicarbonato. Alcalosis metabólica, ¿verdad? Eso significa que hay más bicarbonato dando vuelta en el organismo, y eso significa que va a llegar, cada vez más fea la nefrona, va a llegar más bicarbonato a la vía urinaria, ¿cierto? Y ese bicarbonato se tiene que eliminar, como le decía yo, ¿cierto? Se tiene que eliminar. Bueno, pero el bicarbonato no se puede eliminar solo, ¿cierto? No se elimina solo, sino que se junta con una carga positiva, ¿cierto? Una carga positiva como el sodio. Y se bota bicarbonato de sodio. Y este paciente orina, ¿cierto? Que tiene una alcalosis metabólica, pierde sodio y pierde bicarbonato por la orina. Pierde sodio. Entonces el sodio urinario va a estar alto, per se, y no me va a servir para mí determinar el BEC o no.
Por lo tanto, el sodio siempre va con cloro, entonces lo que tengo que medir es el cloro urinario, que estaría siendo como surrogante para determinar el VEC. Si seguimos esa misma lógica, si el cloro urinario está bajo, menos de 25, yo digo esto probablemente sea por contracción de VEC, estos son vómitos. Por eso que los vómitos se asocian a hipocloremia, o sea, perdón, a disminución del cloro urinario. Y si el cloro urinario es más de 40, significa que no se está reabsorbiendo cloro, por lo tanto, no hay un estado de disminución de VEC. Por lo tanto, la alteración está o en los mecanismos que reabsorben cloro. Y esos mecanismos que reabsorben cloro pueden estar en el asa ascendente gruesa de Henle, donde está el cotransportador NKCC, o en el túbulo distal, donde está el cotransportador sodio-cloro. Estoy perdiendo cloro, el cloro no se está reabsorbiendo, porque no tengo una alteración en alguno de esos segmentos que hacen que el cloro urinario esté elevado. Y ahí es donde dicen los síndromes genéticos que decía su compañero, que acá puede ser un síndrome de Bartter o un síndrome de Hittelmann, pero más fácil todavía. Esto o puede ser o abuso de furosemida o abuso de tiazida. Entonces estoy botando más cloro porque tengo el efecto diurético activo, que puede ser aumento de furosemida o aumento de tiazida. Y aumento de furosemida, ¿cierto? Si yo estoy usando furosemida en forma subrepticia, si no tengo uso oculto de furosemida, me puede provocar entonces esta alteración. Y algo similar a esto es el síndrome de Bartter, ¿no? Que en el fondo es una mutación genética en que está bloqueado el canal NKCC, que es lo mismo que hace la furosemida, pero genéticamente. Y la tiazida está el síndrome de Hittelmann, que es como tener una tiazida pegada en ese transportador. Uf, de verdad no sé si me entendieron o no, porque yo me demoré mucho en entender esto. Profe, Ujú. eh, cuando habló del túbulo distal, dijo ¿Ya? que era un cotransportador sodio-cloro. ¿Sí? em, ¿Cuáles son? sí, que no me quedó claro esa parte, lo del túbulo distal. ¿Cómo actúan las tiazidas? ¿Te acuerdas? La hidroclorotiazida, la clortalidona, la metolazona. Ese es entonces el NSC1, creo que se llama, ¿cómo se llama el transportador? Esa era mi duda. Sodio cloro. Mira, mira, veamos acá. Túbulo distal, ¿cierto? Que es como esta zona. Aquí, ¿cierto? Hay un transportador que lo que hace es reabsorber sodio. Acá está la sangre, acá está la orina. Esto es sodio con cloro, ¿cierto? Que tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, NK1 parece NK, algo así, no me acuerdo. Pero es el transportador sodio-cloro, que este es el que bloquea las tiazidas. Y acá, en el asa ascendente gruesa de Henle, hay otro cotransportador, pero que lo que reabsorbe es sodio, potasio, cloro, y dos cloros. Que ese es el NKCC, que este es el que bloquean los diuréticos de asa. Entonces, el diurético de asa lo que hace es bloquear este cotransportador NKCC y produce en el fondo eliminación de sodio, potasio y de cloro por la orina. La tiazida lo que hace es bloquear este transportador de sodio-cloro y lo que hace es lo mismo, aumentar la eliminación de sodio y de cloro por la orina. Y esto puede ser farmacológicamente hecho como con la tiazida con el diurético de asa o puede ser genéticamente adquirido, ¿cierto? Cuando se llama síndrome de Bartter y cuando este se llama Hittelmann. Eso es básicamente. Ok, Y gracias, en los dos profe. casos estoy bloqueando la reabsorción de cloro, entonces voy a aumentar el cloro en la orina. ¿Sí? Tengo cloro urinario alto. ¿Sí? ¿Me iba a decir algo?
No, profe, dije ¿No? gracias. Ah, ya, ok. En cambio, si no tengo el cloro urinario alto, significa que el paciente está reabsorbiendo cloro, entonces no hay un problema en el túbulo. El problema es gastrointestinal, tengo vómito. O la paciente, por ejemplo, está vomitando y no quiere decirlo, ¿no? Se está induciendo el vómito, no sé, puede ser. De esto hablamos cuando vemos, porque esto es denso. Entonces, para cerrar esta cuestión, porque acá hay otra cosa más, porque, y creo que es importante, no, veámoslo igual, es Profe, importante. una consulta, Dime, ¿esos bloqueadores de ACE también afectaría la reabsorción del magnesio o no? a eso voy. O, No, o no sea, ¿lo me iba a afecta? saltar eso, pero lo vamos a explicar igual. O sea, ¿lo afecta? Sí, Bueno, gracias. sí, lo vamos a explicar igual. Eh, el magnesio y el calcio afectan, porque ¿se acuerdan ustedes algo de fármaco a lo mejor, o en cardio a lo mejor lo vieron, no sé? Eh, ¿Qué diferencia hay entre el diurético de ácido y la tiacida en cuanto a las reacciones adversas electrolíticas? Que los dos producen hipocalemia, por ejemplo. Sí. Pero el diurético de asa produce... ¿Qué pasa con el calcio en el diurético de asa? ¿Hipo o hipercalcemia? Produce hipocalcemia. Hiper. ¿Ya? No, el diurético de asa produce hipocalcemia. El diurético tiacídico produce hipercalcemia. Es al revés. Y vamos a ver por qué. Diurético de asa. Ya estamos hablando entonces, asa ascendente gruesa de Henle, ¿cierto? Es lo mismo que dijimos recién. Cotransportador sodio, potasio, 2 cloro. ¿Ya? ¿Qué ocurre normalmente? Normalmente lo que ocurre es que este transportador está activo, ¿cierto? Por lo tanto se reabsorbe sodio, potasio y cloro, ¿cierto? Pero este potasio que está acá, lo normalmente ocurre es que sale rápidamente por otro canal que está acá. ¿Ya? Entonces este potasio que se reabsorbe se vuelve a ir al lumen urinario. Por lo tanto, la carga neta, lo que logro hacer en el fondo es meter, en el fondo este potasio no lo perdí, ¿cierto? Mantuve esta carga positiva acá, ingresé 2 cargas negativas, 2 cloros, ¿cierto? Pero ingresé solamente una positiva. Por lo tanto, el lumen tubular se mantiene positivo. ¿Se entiende eso? Porque acá teníamos 2, ¿cierto? Sodio, uno de sodio y uno de potasio. 1 más 1, 2. 2 cloros. ¿Ah? Tenemos 2 positivos y 2 negativos. Pero uno de estos positivos se devuelve al tiro hacia el lumen tubular. Por lo tanto, la carga del lumen tubular tiende a ser positiva. ¿Sí? Sí. La carga del lumen tubular tiende a ser positiva. Acá tengo otra célula al lado y entre medio queda un espacio. ¿Ya? Un espacio. Y aquí va a estar el calcio y aquí va a estar el magnesio. Lo que ocurre normalmente es que como tengo una carga positiva en el lumen tubular, esta carga positiva lo que hace es luchar o pelear, ¿cierto? Con estas otras cargas positivas, ¿cierto? Y se repelen, ¿cierto? Por lo tanto, el calcio y el magnesio tienden a reabsorberse por vía paracelular, ¿cierto? Por una cuestión de gradientes eléctricos, ¿ya? Estas cargas positivas impulsan a que el calcio se reabsorba. Por lo tanto, se reabsorbe calcio aquí. Si yo vengo con una furosemida y bloqueo este canal, ¿cierto? Yo pierdo esta corriente positiva que está acá, por lo tanto, ya no tiene el impulso el calcio para reabsorberse, y por lo tanto el calcio y el magnesio los boto por la orina, por lo tanto el calcio y el magnesio bajan la sangre, por lo tanto tengo hipocalcemia. Entonces la furosemida produce hipocalcemia. Por otro lado, vámonos ahora al túbulo distal. Cotransportador sodio, cloro. Y acá tengo otro cotransportador en la pared, en el vaso celular, ¿cierto? Que esta es la parte apical de la célula, está en la vaso celular, para acá está la sangre. Tengo un transportador que lo que hace es meter sodio y absorber calcio. Y acá tengo un transportador pasivo de calcio. Entonces lo que ocurre acá, normalmente, fisiológicamente,
es que yo reabsorbo sodio, ¿cierto? Reabsorbo cloro, ese cloro después sale por acá, y las bombas siguen funcionando normalmente. Pero ¿qué pasa si yo bloqueo esto? Ahí me está diciendo, yo bloqueo esto. Ya no estoy reabsorbiendo sodio, por lo tanto, el sodio aquí en el intracelular baja. Si baja el sodio intracelular, pucha, tiende a funcionar este transportador que intercambia sodio por calcio más para reabsorber. Entonces, intercambio más sodio por calcio. Y al mismo tiempo, como estoy bajando la carga positiva al interior, el calcio tiende a ingresar. Entonces, la tiacida al bloquear esto hace que el calcio pase por aquí y salga por allá. Reabsorbe calcio por un mecanismo de disminución de la electronegatividad, pero en el intracelular. Entonces la tiacida produce hipercalcemia, el diurético de asa produce hipocalcemia. Y eso es como, no se lo iba a poner, pero lo que pasa es que yo puedo ahora en este caso, yo puedo ahora saber si esto es por furo por tiacida con el calcio urinario. Si el calcio urinario es alto, o es furosemido o es Barter, porque estoy perdiendo calcio urinario. Si el calcio urinario es bajo, tengo actividad de tiacida, o este ácido de Hittermann, ¿te fijas? Si no les ha quedado claro, tranquilos, porque no, esto hay que revisarlo, hay que pensarlo, hay que darle vuelta. Profe, no tengo una duda. Dime, ¿Puede bajar el dibujo, porfa? ¿este? Sí, en el de la izquierda, el del asa, ¿Ya? que en la membrana vasolateral no hay también una bomba sodio-potasio. ¿No Sí, todas afectaría las membranas vasolaterales son dos vasos de ¿Y potasio. eso, Sí. y eso afectaría la gradiente o no la afecta? No, porque esta sigue funcionando igual, a menos que tú tengas un fármaco que te inhiba la bomba sodio potasio. Pero en Ya. general no, porque esto sigue funcionando igual. Ya, y en el tema de la tiacida no se ve afectado el magnesio, solo No, el la calcio. tiacida no te afecta el magnesio, no. Dale, No, muchas gracias. no, porque acá es específico para calcio este canal que hay. Uf, ya, ahora sí volvamos al caso. Entonces, tengo un paciente con hipocalemia, con pérdida renal, no está hipertenso. Pucha, no tengo el pH, pero así tengo el bicarbonato. Probablemente, aunque no tengo el pH, tiene una alcalosis metabólica. ¿Mm? Y tengo el cloro urinario alto, o sea, el riñón no está reabsorbiendo cloro, con un calcio alto. ¿Cuál es la alternativa correcta? La La A, sí. Difícil, ¿o no? Es difícil. ¿Lo encuentran difícil o no? ¿Se descartó lo de Gittelman y los tiacídicos por el calcio? Por ¿Eso el es? calcio, exactamente. Ah, ya. Exactamente. Sí. Por eso sí, esta es una pregunta difícil porque exige en el fondo entender todo el proceso de... Y una pregunta así, digo, no se les voy a hacer una pregunta así, ya no en la prueba. Pero me gustó el caso porque permite en el fondo analizar desde acá, pues, del principio de las pérdidas renales, ¿cierto? Hasta qué va ocurriendo con los electrolitos urinarios para poder en el fondo orientarse al sistema. Este paciente de hipocalemia, sin hipertensión, con alcalosis metabólica, con un cloro urinario alto y con un calcio urinario alto. Ya, acá necesito que me digan algo porque no... Profe, sí se entendió, o por lo menos a mí me quedó claro. Porque es que esto es como...
Es difícil, pues es como estar pensando qué pasa con todos los electrolitos. Dime. Y si, Uy, se cortó. ahora sí, y si la alternativa estuviera el síndrome de Bartter y también los diuréticos de ASA, No, ahí no puedo saber, pues puede ser podríamos cualquiera de poner, los o dos. cómo usaríamos la diferencia entre esas dos cosas. ¿Qué No examen puedo. se pide? No, no puedo. Tendría que, en el fondo, la historia, pues, como si te ir a buscar, no, yo ir a buscar en el fondo si está tomando diurético, ¿no? Ahora, por la edad probablemente no sea una cuestión genética, se manifiestan generalmente antes, pero no puedo saberlo ahí. Pruebas genéticas podrían ser, pero es inalcanzable. En nuestra realidad, pues, en otro lado yo creo que sí. Fue una duda entre medir el calcio urinario y el calcio plasmático, ¿cuál se recomienda más para estos casos? Como para Lo que uso de pasa es que las diurético dos y cosas, necesidad. los dos ven cosas distintas, pues. Tú con el calcio urinario lo que quieres ver es si el paciente está o no eh, eliminando calcio, si hay un mecanismo en el riñón que esté alterado para que se elimine, po. Pero tú con el calcio plasmático lo que quieres saber es si el paciente tiene una hipercalcemia o una hipocalcemia. Y el enfrentamiento de una hipercalcemia o una hipocalcemia es distinto. Son distintas cosas. Tú, por ejemplo, para el enfrentamiento de una hipocalcemia, te podría servir para ver si hay alteraciones genéticas, tipo hipercalciuria familiar, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Pero del punto de vista, en el fondo, estamos abordando en el fondo el cuadro del punto de vista del estudio de una hipocalemia. En el estudio de una hipocalemia, el calcio es plasmático, no tiene mucho rol, pues, salvo que la causa sea, no sé, una enfermedad renal, en el caso de una hipercalemia, pero en una hipocalemia no. Entonces, son cosas, los dos te evalúan cosas distintas. Gracias. Ok. Espérenme un segundo.